Muchas gracias, Alejandra. Así es, está con nosotros Ángel Miquel con este librazo. A ver, lo voy a poner de qué. Ahí está, para que se vea bien la portada. Este es un librazo, en tamaño, peso Sí, y en peso. tema. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros aquí en Noticias 22. Gracias por la invitación. Hay una cosa que a mí me resulta emocionante cuando estamos hablando de cine mexicano, es que cuando está la independencia, parece que se rompen relaciones entre España y México, pero en términos artísticos, muchos escritores en el siglo XIX mantuvieron un contacto con América, particularmente con México. Muchas compañías de teatro, muchas de zarzuela, muchas de opereta, recorrieron el país y ese es el germen de lo que después se va a convertir en la industria cinematográfica mexicana. Sí, Quiero decir efectivamente. que se vincula de una Sí, manera íntima. sí, claro. Entonces, en este libro podemos encontrar estos orígenes de ese cine mexicano que asumimos totalmente mexicano, pero que tiene demasiados elementos de ida y vuelta entre España y México. Sí, sí, es justo lo que quise mostrar en este libro. Esos vínculos que a pesar de las eventuales rupturas políticas, ¿no? Se mantuvieron entre los dos países en una época en la que estaban creciendo las dos industrias, ¿no? La de España y la de México. En realidad el libro está dividido en dos grandes bloques, uno antes de la Guerra Civil Española y otro después de la Guerra Civil Española. El libro trata acerca de la recepción que se hizo en España de las películas mexicanas. Entonces fue muy distinta la que fue antes de la guerra a la otra, ¿no? Claro, A la que fue durante el franquismo. claro. Pero curiosamente la que ocurrió a partir de 1940 fue en términos económicos y en términos artísticos mucho mejor. El cine mexicano fue mucho mejor recibido en la dictadura franquista que antes. Bueno, tenemos en la portada del libro Jalisco canta en Sevilla, Sí, que es más o menos del más el 48. 48. Sí, Pero en 1944 ya Roberto Gabaldón había hecho La Barraca, sí, ganó el Ariel, el primer Ariel que se le entrega a una película mexicana sí, es esta película que incluso tiene acento español, tiene sí, paisajes españoles, temática española filmada en México. sí, Entonces, ¿cómo no iba a ser bien recibido el cine mexicano en España sí. si había muchísimas referencias, ¿no? Sí, sí, pero curiosamente no La Barraca, por ejemplo, Ujú, porque La Barraca fue hecha por españoles en México, ujú. españoles que se habían ido, ¿no? Sí, que habían huido de Que España. habían huido de Ujú, España, sí. ujú. Entonces es muy interesante, en realidad está lleno de vasos comunicantes y de historias conmovedoras. El aprecio, por ejemplo, que tienen los españoles por Cantinflas, ¿no? Claro, Es Agustín impresionante Lara. Agustín Lara, Jorge Negrete, María Félix, ¿no? O sea, es impresionante la popularidad del cine mexicano en España hasta hoy, ¿no? De ese cine mexicano, sobre todo, ¿no? Del que se vio justamente a partir de 1940. Sí, bueno, Agustín Lara recibió muchas invitaciones de parte de Franco. Hay estatuas de Agustín Lara Sí, allá en en España. Madrid, sí. Y alguna vez le escuché a Felipe González una anécdota de que cuando era presidente, invita a comer a Cantinflas a su casa, Sí, bueno, a la casa del presidente, sí. y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Desesperado, él sale a ver qué pasaba y descubre que toda la guardia estaba tomándose fotos con Cantinflas afuera de la casa No del lo dejaban presidente. llegar. Sí, no terminaba de llegar, ¿no? Sí. Estos otros personajes, estamos hablando de Agustín Lara, de María Félix, Cantinflas, Jorge Negrete, sí. ¿cuáles otros se convirtieron en una imagen iberoamericana? De México se convirtieron en una imagen iberoamericana en el cine. Eh, Estos tres fueron los mejor recibidos, desde luego, ¿no? Cantinflas, Negrete y María Félix en ese orden. Pero hubo otros que se ligan con lo que tú dices, con la tradición teatral, con lo que decías al principio, ¿no? Por ejemplo, Fernando Soler. Fernando Soler fue a España en 1931 con su compañía de teatro y tuvo un éxito grandísimo. Entonces, cuando vieron las películas de Fernando Soler, ¿no? Eh, fue el primer actor mexicano reconocido ampliamente, además de los que se habían ido a Hollywood, desde luego, ¿no? Dolores del Río, Ramón Ovarro, Lupita Tovar, Lupe Vélez. Era otro fenómeno, eran mexicanos en Estados Unidos que llegaban a España a través de las grandes producciones norteamericanas, ¿no? Pero el primer actor del cine mexicano reconocido provenía del teatro.
¿no? Y entonces sí tiene que ver, y hay muchas películas de zarzuelas, y hay muchas películas de toreros, y hay muchas películas que tienen ambiente hispanoamericano, ¿no? Y lo que llama Román Gubern la exogamia, las relaciones amorosas entre una mexicana y un español, o al revés, ¿no? Hay todas estas tramas que involucran a los dos países y que resultan atractivas en los dos. Eso fue un acierto de la industria mexicana, ¿no? Incluir españoles, o situaciones españolas o personajes españoles en las películas para que gustaran allá también. Pues Miquel, muchas gracias por este tiempo. Ángel, Miquel, ¿cuándo se presenta este libro? ¿En dónde? El jueves en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM a las 6 de la tarde. Este jueves, pasado mañana. Perfecto. Pues tienen ahí la invitación. La verdad es un libro maravilloso porque además está muy bien ilustrado, tiene muchos de los carteles con los que se promovieron las películas, pero tiene aquellos elementos que nos permiten también tener un trabajo de investigación y un trabajo mucho más relajado para imaginarnos el vínculo entre estos dos países. Muchas gracias. Gracias a ti.